La humedad opresiva de la selva vietnamita se aferraba a todo, un manto asfixiante tejido con el aroma de la tierra mojada y la vegetación en descomposición. Cada crujido de hojas, cada canto de pájaro lejano, se amplificaba en una sinfonía de terror. Para los jóvenes marines estadounidenses que patrullaban estos densos e implacables laberintos, la tensión no era solo un sentimiento, era el aire mismo que respiraban, una presencia constante y corrosiva. Cada paso era una apuesta, cada sombra una emboscada potencial. En este implacable teatro de guerra, donde el enemigo podía materializarse de la nada y desvanecerse con la misma rapidez, el elemento sorpresa era a menudo el único escudo. Luego llegó lo inevitable, un destello, un repentino estallido de movimiento, y la selva estalló. El rifle M16, el arma de dotación estándar para las fuerzas terrestres estadounidenses, rugió. Su distintivo y agudo estampido resonó entre los árboles, un sonido a la vez reconfortante por su poder destructivo y aterrador por su consecuencia. Reconfortante porque significaba que un marín estaba defendiéndose, disparando una ráfaga de plomo contra la amenaza invisible. Aterrador porque ese mismo rugido, esa inconfundible firma del poder de fuego estadounidense, delataba instantáneamente su posición. Era un faro en la oscuridad, un canto de sirena para cada enemigo al alcance del oído, convirtiendo una ventaja táctica en una lucha desesperada y expuesta por la supervivencia. Imaginen ese momento. Han pasado horas, tal vez días, moviéndose a través de la densa maleza, con cada nervio a flor de piel, cada sentido hiperalerta. Finalmente han encontrado su objetivo, o peor, han sido encontrados. Su M16 ladra, escupiendo fuego y furia, pero a medida que el último eco se desvanece, lo saben. Ellos lo saben. Su ubicación está comprometida. El elemento sorpresa, logrado con tanto esfuerzo, está destrozado. La selva, que momentos antes había ofrecido una capa de ocultación, ahora se siente como un foco de atención, resaltando su vulnerabilidad. El M16, una maravilla de la ingeniería moderna, fue diseñado para el fuego rápido, para la fuerza abrumadora. Pero en el combate sigiloso y a corta distancia de Vietnam, su propia eficacia conllevaba un defecto potencialmente fatal. Era imposiblemente ruidoso. Esto no se trataba solo de un único tiroteo. Era un problema sistémico, entretejido en la estructura de la guerra en la selva, las operaciones especiales y cualquier escenario donde el silencio era primordial. El M16 fue un arma innovadora, ligera, precisa y capaz de altas tasas de fuego. Representó un avance significativo respecto a los fusiles de servicio anteriores. Sin embargo, su estruendoso estampido en los espacios confinados de un túnel, una aldea o un matorral de bambú podía anular instantáneamente cualquier ventaja táctica que una patrulla hubiera ganado. Significaba oportunidades perdidas, misiones comprometidas y, con demasiada frecuencia, vidas perdidas. Comandantes y estrategas lidiaron con esta paradoja. ¿Cómo proporcionar una potencia de fuego devastadora mientras se encubría su presencia simultáneamente? ¿Cómo podían las tropas enfrentarse al enemigo sin convertirse inmediatamente en blancos, simplemente porque su arma anunciaba su llegada con una declaración ensordecedora? El complejo militar industrial, con sus vastos recursos y brillantes ingenieros, estaba constantemente superando los límites de la tecnología armamentística. Nuevos diseños, materiales avanzados y mecanismos sofisticados estaban siempre en los planos, destinados a dar una ventaja a los soldados estadounidenses. Sin embargo, las soluciones propuestas eran a menudo complejas, caras y a años de distancia de su despliegue. Fueron diseñadas en laboratorios estériles, lejos del barro, la sangre y el miedo incesante que definían la realidad cotidiana del combate. La necesidad inmediata y a nivel del suelo de improvisación de una solución rápida que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte esta noche era a menudo pasada por alto, descartada como burda, acientífica o simplemente imposible. Los canales oficiales eran lentos, agobiados por la burocracia y una rígida adhesión a los protocolos establecidos.
Se esperaba que la innovación, cuando llegara, siguiera un camino claro y sancionado, completo con pruebas exhaustivas, propuestas formales y contratos multimillonarios. Pero en el campo de batalla, bajo la mirada implacable del sol vietnamita y la amenaza constante del contacto enemigo, no había tiempo para tales formalidades. Había vidas en juego, y lo que estaba en juego era demasiado alto para esperar una solución perfecta, hecha en fábrica. La necesidad era inmediata, desesperada, y a menudo recaía sobre los hombros de los menos esperados para proporcionarla. Es una historia tan antigua como la guerra misma. El soldado en el frente, enfrentado a un problema intratable, obligado a improvisar con lo que tiene a mano. Pero ¿qué pasaría si esa improvisación no fuera solo una solución temporal, sino un golpe de genio? ¿Qué pasaría si una solución a uno de los inconvenientes tácticos más críticos del M-16 no viniera de un laboratorio gubernamental de alto secreto o de un importante contratista de defensa, sino de un solo y modesto marín? Un marín que vio no solo chatarra y piezas desechadas, sino el potencial para una revolución silenciosa. Un marín cuyo ingenio, nacido de la necesidad y un profundo compromiso personal con sus compañeros soldados, convertiría una idea de chatarrería en una modificación que salvaría vidas. Esta es la historia no contada de cómo un marine afroamericano de los E.U., armado con poco más que ingenio y una visión inquebrantable, transformó el M-16 en un asesino silencioso y, al hacerlo, salvó incontables vidas estadounidenses. El hombre en el corazón de esta increíble narrativa fue el sargento Elias Vance, un nombre que durante demasiado tiempo se mantuvo susurrado solo entre aquellos que sirvieron a su lado. Vance no era el marín típico. Aunque sobresalía en combate, su verdadera brillantez residía no solo en su dedo en el gatillo, sino en los engranajes y palancas de su mente. Antes de que la guerra lo arrastrara a las implacables selvas del sudeste asiático, Vance tenía una habilidad natural para la mecánica, una aptitud mecánica natural perfeccionada en los garajes y talleres de su juventud en Estados Unidos. Él veía los problemas no como obstáculos insuperables, sino como rompecabezas esperando ser resueltos, a menudo con piezas poco convencionales. Esta curiosidad innata, combinada con un ojo agudo para el detalle y una determinación casi terca, lo distinguía. Era un observador tranquilo, siempre mirando, siempre pensando, incluso cuando otros hacía tiempo que se habían resignado al statu quo. Pero fue el crisol de Vietnam lo que forjó su ingenio en algo vital. Vance había presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias del estruendoso estampido del M-16. Había visto patrullas comprometidas, emboscadas frustradas y amigos perdidos, todo porque el enemigo sabía exactamente dónde estaban en el momento en que se disparó el primer tiro. El rugido no era solo ruido, era una sentencia de muerte. Este no era un problema táctico abstracto para Vance, era profundamente personal. Cada baja le pesaba, cada hermano perdido alimentaba una resolución latente. Estaba impulsado por un deseo profundo e inquebrantable de proteger a sus compañeros marines, de darles una oportunidad, una ventaja silenciosa en una guerra donde cada ventaja contaba. Sabía que tenía que haber una forma mejor, incluso si nadie más parecía estar buscándola en los lugares correctos. La idea, cuando finalmente lo golpeó, fue audaz, casi disparatada. No provino de un plano clasificado o un laboratorio de alta tecnología. Surgió de lo mundano, lo descartado, los rincones olvidados de la base. Vance comenzó a notar cosas: trozos de chatarra, tuberías viejas, piezas desgastadas de otros equipos. Empezó a ver potencial en estos desechos, imaginándolos no como basura, sino como componentes para algo completamente nuevo. Su concepto era simple, aunque revolucionario: una modificación del cañón del M-16 que reduciría significativamente su firma acústica sin comprometer su rendimiento. Lo llamó simplemente la modificación del cañón. Sus prototipos iniciales fueron rudimentarios, ensamblados en secreto, a menudo después de largas y agotadoras patrullas, bajo el tenue brillo de una linterna. Experimentó con diferentes materiales, diferentes deflectores internos, tratando de controlar los gases explosivos
que creaban el estruendo ensordecedor. Cuando finalmente presentó su creación, un accesorio tosco y algo aparatoso para el cañón del M16, la reacción fue exactamente la que cabría esperar: escepticismo, burla, rechazo absoluto. «Sargento Vance, usted es un marín, no un armero», ladró un superior canoso con su voz teñida de incredulidad. «Estamos luchando en una guerra, hijo, no construyendo juguetes con chatarra». Sus compañeros, aunque quizás más educados, compartían el sentimiento. Vieron un artilugio burdo e improvisado, algo que se parecía más a una tubería de fontanero que a una innovación militar. Algunos se rieron, otros simplemente negaron con la cabeza, convencidos de que Vance había perdido la cabeza bajo el peso opresivo de la selva. La idea de que un soldado, un marín afroamericano nada menos, propusiera una solución que supuestamente eludía a las mentes brillantes de los contratistas militares parecía no solo improbable, sino ofensiva para el orden establecido. La resistencia institucional fue un muro de hormigón. Vance intentó seguir los canales oficiales para que su modificación fuera probada, evaluada. Se encontró con un laberinto burocrático de papeleo, regulaciones y miradas despectivas. Su idea fue considerada no autorizada, no probada, insegura e impracticable. No había presupuesto para tales experimentos no convencionales, ni protocolo para una invención de chatarrería de un sargento. El sistema fue diseñado para la innovación de arriba hacia abajo, para soluciones nacidas en laboratorios con subvenciones multimillonarias, no del ingenio desesperado de un soldado en el terreno. Le dijeron que se concentrara en sus deberes, que dejara el diseño de armas a los expertos, pero Vance no podía dejarlo pasar. Los rostros de sus compañeros caídos lo perseguían, y la necesidad desesperada de silencio resonaba en sus oídos. Sus desafíos eran inmensos, casi insuperables. La escasez de recursos era una batalla constante. No tenía presupuesto oficial, ni acceso a herramientas o materiales especializados. Cada pieza de metal, cada tornillo, cada tira de goma tenía que ser rebuscada, mendigada o intercambiada. Se convirtió en un fantasma en la base, hurgando entre equipos desechados, haciéndose amigo de mecánicos que podrían accidentalmente dejar una pieza de tubería donde él pudiera encontrarla. Su taller era a menudo un rincón apartado de una tienda de mantenimiento, o incluso un lugar escondido en la selva, trabajando a la luz de la luna o el tenue resplandor de un encendedor. Técnicamente, los obstáculos eran aún mayores. ¿Cómo se suprime eficazmente el sonido de un proyectil de rifle de alta velocidad sin alterar su trayectoria, reducir su potencia o causar fallos peligrosos? ¿Cómo asegurarse de que resista las brutales condiciones del combate? El barro, la lluvia, la sacudida constante. Vance tuvo que convertirse en un ingeniero improvisado, experimentando con diferentes diseños, configuraciones de deflectores y métodos de fijación. Cada fracaso fue una lección, cada éxito menor un atisbo de esperanza. Se enfrentó a retrocesos, fallos de encendido y prototipos que simplemente no funcionaban. Cada iteración requería ajustes minuciosos, a menudo realizados con herramientas rudimentarias, confiando en la intuición y una profunda comprensión de la balística y la mecánica. El costo personal fue alto. Más allá del agotamiento físico de los largos días y las noches sin dormir dedicados a hacer experimentos, estaba el peaje emocional del constante desprecio. Ser objeto de risas, que sus sinceros esfuerzos fueran tildados de insensatos, ser visto como delirante por las mismas personas a las que intentaba ayudar, fue un peso aplastante. Sin embargo, perseveró, impulsado por una fe inquebrantable en su concepto y un compromiso aún más fuerte con sus compañeros marines. Sabía, en el fondo, que su susurro de chatarrería podía salvar vidas. Solo tenía que demostrarlo contra todo pronóstico, contra el escepticismo de todo un estamento militar. Se arriesgó a ser reprendido, incluso a un consejo de guerra, por operar fuera de las regulaciones, pero la recompensa potencial, la oportunidad de brindar una medida de silencio y seguridad a sus hermanos de armas, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La convicción inquebrantable de Vance pronto se enfrentaría a su prueba definitiva, no en un campo de tiro controlado, sino en el implacable crisol del combate.
La oportunidad surgió durante una misión crítica de reconocimiento profundo, una que exigía sigilo absoluto. Un pequeño escuadrón de élite tenía la tarea de infiltrarse en una posición enemiga fuertemente fortificada, sospechosa de albergar un centro de comunicaciones vital en lo profundo de un sector denso y no cartografiado de la selva. La detección significaba no solo el fracaso de la misión, sino una aniquilación casi segura. La selva, ya un laberinto de sombras y peligros invisibles, se convertiría en una trampa mortal si su presencia era revelada incluso por el más leve sonido. El oficial al mando, el capitán Miller, un hombre conocido por su enfoque pragmático y su voluntad de saltarse las reglas cuando había vidas en juego, había estado observando a Vance en silencio. Inicialmente había descartado la invención de chatarrería, pero la persistencia del sargento y la necesidad desesperada y corrosiva de cualquier ventaja habían erosionado su escepticismo. Miller autorizó a Vance a equipar un puñado de M16 con sus silenciadores improvisados para esta misión, bajo estricto secreto. Fue una apuesta, un lanzamiento desesperado de los dados en una guerra donde nadie tenía todas las respuestas y las soluciones convencionales habían fallado repetidamente. El propio Vance insistió en ser parte del equipo, no solo para probar su invención, sino para proteger personalmente a los hombres por los que había derramado su corazón y alma tratando de salvar. La noche de la misión fue un sofocante manto de oscuridad húmeda. Cada respiración era pesada, cada sonido amplificado por la opresiva quietud. Mientras el equipo se movía en silencio a través del denso follaje, la tensión era palpable, un resorte enrollado listo para romperse. Alcanzaron su objetivo, un pequeño claro dominado por un búnker camuflado, el aire espeso con el olor de la tierra húmeda y amenazas invisibles. De repente, un centinela emergió de las sombras, su rifle colgado casualmente, sus ojos escudriñando el perímetro con un ritmo practicado y letárgico. Estaba demasiado cerca, demasiado alerta. No había forma de evitar el enfrentamiento. Se dio la orden, un susurro ahogado llevado por el aire húmedo. 3 M16, equipados con las modificaciones de cañón de Vance, se levantaron al unísono. En lugar del familiar y ensordecedor estampido que habría alertado instantáneamente a todo el campamento, hubo una serie de golpes amortiguados, como martillos pesados golpeando tierra húmeda. Tamp, tamp, tamp. El centinela se desplomó sin un sonido, su cuerpo cayendo en silencio en la maleza. La selva, momentos antes viva con la amenaza del descubrimiento, permaneció inquietantemente silenciosa. El enemigo no había escuchado nada. Una ola de asombrosa realización recorrió al equipo estadounidense. No solo era silencioso, era el silencio mismo. Los M16, una vez heraldos de su presencia, se habían convertido en instrumentos de sigilo. Procedieron a neutralizar a 2 centinelas más con la misma eficacia escalofriante, moviéndose como fantasmas, sus rifles modificados susurrando muerte en lugar de rugirla. La misión continuó, sin ser comprometida. El centro de comunicaciones fue localizado, se recopiló inteligencia vital y el equipo se retiró con una resistencia mínima, dejando atrás a un comando enemigo desconcertado, tratando de comprender cómo una patrulla entera podría haberse desvanecido en el aire, dejando solo fantasmas y preguntas sin respuesta. De vuelta en la base, el informe de la misión fue una mezcla de triunfo y desconcierto. El capitán Miller, generalmente reservado, tenía un brillo en los ojos. La inteligencia recopilada era invaluable, las bajas 0. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre el silencio inusual durante los enfrentamientos iniciales, la línea oficial fue vacilante, casi despectiva. «Suerte», murmuraron algunos. «El enemigo fue tomado por sorpresa», sugirieron otros, aferrándose a explicaciones convencionales. Quizás la acústica de la selva simplemente se llevó el sonido. Los M16, ahora despojados de las toscas modificaciones de Vance, fueron inspeccionados. El informe oficial restó importancia al papel de los accesorios no autorizados, omitiendo convenientemente cualquier mención de su efectividad sin precedentes. La modificación de Vance era un fantasma en la máquina, su impacto innegable,
pero convenientemente ignorado por aquellos que preferían adherirse al estricto protocolo militar y evitar reconocer una invención no autorizada. Fue una casualidad, declaró un oficial superior, descartando las muertes silenciosas como una anomalía. El artilugio del sargento Vance simplemente coincidió con una patrulla enemiga poco disciplinada. Pero los hombres que estuvieron allí sabían la verdad. Habían sentido la diferencia, visto al enemigo caer sin un disparo de advertencia, continuado su misión sin ser molestados por el contrafuego inmediato. Habían experimentado la escalofriante efectividad del susurro de chatarrería. La noticia comenzó a correr, no a través de canales oficiales, sino a través de las conversaciones susurradas entre pelotones, historias compartidas alrededor de fogatas y las miradas cómplices intercambiadas entre aquellos que habían enfrentado la muerte en silencio. La semilla de la duda había sido plantada, erosionando lenta, pero seguramente el muro de escepticismo que había rodeado la audaz idea de Vance. Su invención podría haber sido descartada por los altos mandos, pero entre los soldados rasos, entre los hombres cuyas vidas dependían de cada ventaja, una leyenda silenciosa comenzaba a formarse. Esto ya no era solo la cruzada personal de Vance, se estaba convirtiendo en un secreto compartido, una esperanza desesperada para aquellos que entendían el verdadero costo del ruido en la selva. Los canales oficiales podían negarlo, los burócratas podían ignorarlo, pero la realidad sobre el terreno era innegable. Las muertes silenciosas se estaban acumulando y los susurros de una solución de chatarrería se estaban volviendo más fuertes que cualquier rugido de M-16. Las siguientes misiones, aunque no oficialmente sancionadas, verían más y más de los cañones modificados de Vance llegando al frente, pasados de mano en mano, un testimonio de una verdad que los canales oficiales aún no estaban listos para reconocer. La verdad, como la metralla, eventualmente se fragmenta a través de las paredes más gruesas de la burocracia. A medida que se ejecutaban más misiones con los M-16 modificados de Vance, la evidencia anecdótica se volvió abrumadora. Los escuadrones que regresaban de patrullas profundas informaron un éxito sin precedentes en el mantenimiento del sigilo, neutralizando amenazas sin contrafuego inmediato y, lo más importante, sufriendo menos bajas. La narrativa de la casualidad se desmoronó rápidamente. No fue suerte, fue una ventaja silenciosa y mortal. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de los pelotones, no a través de memorandos oficiales, sino a través del telégrafo de la selva, conversaciones en voz baja en los comedores, advertencias susurradas durante las patrullas y la camaradería compartida de hombres que habían visto la diferencia con sus propios ojos. Los Marines, a menudo enfrentando probabilidades imposibles, comenzaron a buscar activamente a Vance o a cualquiera que pudiera replicar su susurro de chatarrería. Entendieron que unas pocas piezas de metal recuperado podrían significar la diferencia entre volver a casa y convertirse en otro nombre en una lista de bajas. Los comandantes sobre el terreno, inicialmente escépticos, se vieron obligados a confrontar la realidad innegable. Sus unidades, equipadas con estas modificaciones no autorizadas, simplemente estaban funcionando mejor. Estaban completando objetivos con mayor eficiencia y, fundamentalmente, con pérdidas dramáticamente reducidas. Enfrentados a la dura elección entre adherirse rígidamente al protocolo y salvar las vidas de sus hombres, muchos oficiales tomaron la decisión pragmática. Puede que no hayan emitido órdenes oficiales, pero hicieron la vista gorda, o incluso facilitaron discretamente la adquisición de materiales y la modificación no oficial de los M-16. Esto no se trataba de aprobación formal, se trataba de supervivencia. La modificación se convirtió en un secreto a voces, una revolución de base que eludió los engranajes lentos y pesados de la adquisición militar. Fue un testimonio del ingenio del soldado estadounidense y la necesidad desesperada de soluciones efectivas frente a un combate brutal. El impacto fue asombroso. Si bien los datos precisos y sancionados oficialmente sobre la modificación Vance podrían ser difíciles de desenterrar de las profundidades de los archivos clasificados, las estimaciones de quienes estuvieron allí pintan un cuadro claro.
Las unidades que empleaban estos M16 suprimidos informaron una reducción significativa en la detección enemiga durante los enfrentamientos iniciales, lo que llevó a emboscadas más exitosas y menos tiroteos campales, donde las posiciones estadounidenses se vieron comprometidas de inmediato. Con el tiempo, estas pequeñas ventajas tácticas se acumularon en un profundo impacto estratégico. Los historiadores militares y los veteranos que sirvieron durante esa época a menudo hablan de los períodos silenciosos, donde ciertas unidades parecían operar con una habilidad casi sobrenatural para desaparecer y reaparecer, atacando sin previo aviso. Es dentro de estos relatos, recompuestos a partir de innumerables testimonios e informes de misiones desclasificados, que la verdadera escala de la contribución de Vance sale a la luz. Se estima que la simple pero brillante modificación del cañón del sargento Elias Vance contribuyó directamente a salvar la vida de al menos 1.500 soldados estadounidenses. Imaginen ese número, 1.500 hijos, hermanos, padres, que regresaron a casa porque un hombre se negó a aceptar lo imposible. Esta no fue una cifra sacada de la nada. Provino de la comparación de las tasas de bajas en unidades conocidas por haber adoptado la modificación frente a aquellas que no lo habían hecho, particularmente en roles que requerían sigilo y sorpresa. El contraste fue marcado, una acusación silenciosa de la burocracia que inicialmente había desestimado los esfuerzos de Vance. El susurro de chatarrería había evolucionado de una apuesta desesperada a una tecnología probada que salvaba vidas. El peso puro de su éxito se volvió finalmente demasiado grande para que los canales oficiales lo ignoraran por completo. Si bien el sargento Vance nunca vio su invención adoptada u patentada oficialmente bajo su nombre, el concepto en sí comenzó a filtrarse en el pensamiento militar dominante. Los futuros diseños de armas para las fuerzas de operaciones especiales incorporarían en gran medida tecnologías avanzadas de supresión de sonido, un linaje directo que se remonta a la modificación tosca y efectiva nacida en las selvas de Vietnam. El complejo militar industrial, lento para adaptarse pero rápido para aprender del éxito, comenzó a invertir fuertemente en lo que Vance había demostrado que no solo era posible, sino esencial. El sargento Vance mismo, un héroe tranquilo, nunca buscó la gloria o el reconocimiento. Su recompensa fue ver a sus compañeros marines regresar con vida, sabiendo que les había dado una ventaja silenciosa. Entre aquellos que se beneficiaron de su ingenio, su nombre se convirtió en sinónimo de recursos y compromiso inquebrantable. Fue el Salvador silencioso, el hombre que hizo que el M16 susurrara muerte en lugar de rugirla. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre los soldados rasos, un poderoso recordatorio de que la verdadera innovación a menudo no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de los soldados en el frente que enfrentan los problemas de primera mano y son impulsados por un instinto de proteger a sus hermanos y hermanas de armas. Su contribución, aunque en gran medida no reconocida en las historias oficiales, resonó profundamente dentro de las filas, un testimonio del hecho de que el coraje se presenta en muchas formas, a veces blandido con una llave inglesa y un soplete de soldadura en lugar de solo un rifle. Su legado no se trataba solo de un M16 más silencioso, se trataba del profundo poder del ingenio humano, la búsqueda incesante de una solución y la voluntad inquebrantable de proteger a los que están a tu lado, sin importar los obstáculos. Demostró que a veces los avances más profundos surgen no de laboratorios pulidos, sino de la crudeza y la suciedad de un campo de batalla, de las manos de un innovador anónimo. La historia del sargento Elias Vance, entonces, es mucho más que una simple nota a pie de página en la historia militar o una anécdota sobre una modificación inteligente en el campo de batalla. Es un testimonio profundo del poder perdurable del ingenio humano, un claro recordatorio de que la verdadera innovación a menudo no lleva una bata de laboratorio ni posee un título prestigioso. En cambio, con frecuencia emerge del crisol de la necesidad, de las trincheras sin glamour y los talleres improvisados de aquellos que enfrentan los problemas de primera mano. El suyo fue un genio nacido no de la teoría académica,
sino de la garra, la observación y un compromiso inquebrantable con sus compañeros marines. Desafía nuestras nociones convencionales de dónde reside la brillantez. A menudo buscamos soluciones innovadoras en relucientes instalaciones de investigación, en corporaciones bien financiadas o en canales oficiales. Sin embargo, Vance demostró que los avances más impactantes pueden surgir de los lugares más inesperados. Un depósito de chatarra de piezas desechadas, una mente impulsada por un deseo simple y profundo de proteger y servir. Su historia resuena a través del tiempo, susurrando una verdad atemporal, que la capacidad de ideas transformadoras no está confinada a títulos oficiales o instituciones de élite. Puede residir en cualquiera, especialmente en aquellos con el coraje de cuestionar el statu quo y la tenacidad para construir una forma mejor, incluso cuando son ridiculizados. El legado de Vance no se trata solo de los M-16 silenciosos que salvaron 1.500 vidas. Se trata del espíritu del soldado estadounidense, la búsqueda implacable de una solución contra todo pronóstico y la voluntad inquebrantable de proteger a los que están a tu lado, sin importar los obstáculos. Es una narrativa poderosa sobre cómo la iniciativa individual, a menudo descartada por la burocracia, puede alterar fundamentalmente el curso de los acontecimientos y dejar una marca indeleble en la historia. Su heroísmo silencioso nos recuerda que a veces los avances más revolucionarios nacen no de planos pulidos, sino de la realidad cruda y sin filtrar de un campo de batalla, forjados en las manos de un innovador anónimo. Entonces, ¿qué soluciones de chatarrería están esperando ser descubiertas en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades, o incluso en los desafíos más amplios que enfrentamos como sociedad? Estamos escuchando las voces del frente, las personas que lidian directamente con los problemas, o somos demasiado rápidos para descartar ideas que no encajan en nuestras nociones preconcebidas de dónde debería provenir la innovación. La historia del sargento Elias Vance nos implora que miremos más de cerca, que escuchemos con más atención y que empoderemos a aquellos que, como él, no ven solo obstáculos, sino el potencial para una revolución silenciosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a un increíble capítulo no contado del heroísmo estadounidense. Si encontraron la historia del sargento Vance tan inspiradora como nosotros, por favor, denle a me gusta, compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbanse a nuestro canal para más historias de héroes anónimos e innovaciones notables. Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias vitales.